Padre, yo te pido que tú rompas cadenas, Dios mío, que tú le hablas a tu pueblo. Mira los dardos, Dios mío, mira los ataques, Dios. Padre, mira los altares, Dios mío, se queman en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que el predicador fluya con poder, Dios mío. Que fluya con denuedo, Padre eterno de gloria. Padre, que el que vino, Dios mío, aleluya, haga el bajo. Que se vaya con ánimo, Dios mío, de seguir viviendo en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Úsalo, Padre eterno de gloria, en el nombre de Jesús. Padre, toda tu oración en los aires, Padre eterno. Todo lo que quiera tomar el mensaje queda neutralizado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, habla a tu pueblo. Y te prometemos, Dios mío, que al principio y al final de la jornada, toda gloria y toda honra es tuya, Padre eterno. Todo poder y toda autoridad es tuya, Padre eterno. Ay, Dios mío, Padre eterno, aleluya, úsalo, Dios. Por el poder de tu palabra, alabanza al Cristo que vive por siempre. Ay, Padre eterno, úsalo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al nombre de Cristo y a su nombre, oh Padre eterno. Denle un aplauso a Cristo, mi amado, en nuestro hermanito Robert por este lugar. Al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. ¿Cuánto creen que Dios es bueno, mis santos hermanos? Amén. Amado, ¿cuánto creen aquí que no nos gobernamos? Amén. Somos esclavos de aquel que nos tomó por soldado. Amén. Hoy yo estaba en el trabajo, amado, y estábamos trabajando, Darlene y yo. Y yo me pasé el día entero, la mañana entera, bajo el tema. Y dice Darlene, Robert, ¿tú eres que va a predicar hoy? Yo le digo, no. Me dijo, para mí es que tú eres que va a predicar, porque cuando tú estás diciendo eso es porque tú vas a predicar, amado. Y él lo sabe que yo le dije, no, Darlene, yo no voy a predicar hoy, porque hay una iglesia invitada. Pero el propósito de Dios era otro, amado. Amén. A veces queremos cuestionar la cosa, amado. A veces queremos claudicar, amado. Pero hay que ver cuál es el propósito de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta, amado. Vaya al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Amado, estamos viviendo los últimos tiempos. No nos podemos detener. Amén. Mi Padre me confirmó el mensaje a través de varias personas en esta noche. Porque hay algo que está aconteciendo, amado. Y las personas lo están pasando por alto. Y al pasarlo por alto, se están descuidando y están saliendo de la visión en la cual Dios lo quiere meter. Estamos viviendo los últimos tiempos, Darlene. Y el propósito de Satanás no es matarte, sino desenfocarte del blanco. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, desenfocándote de Cristo, puede usarte a ti para Él llevarse mucho contigo. Pero si Él te mata a ti solo, Darlene, eso no se va a llevar tu alma. Pero el propósito de Él no es solo llevarte a ti, sino llevarte a ti y a todo el que pueda contigo. A tu nombre sea la gloria, Nazareno. Y para siempre son tu misericordia. Amado, Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Agradecido primeramente del Eterno que está sentado en el trono, y al pastor que así me ha tomado en cuenta para estar exhortando la palabra de Dios en esta hermosa y maravillosa noche. Soy bienaventurado de predicar la palabra que salieron de mi maestro, porque no soy digno, amado, de estar parado aquí y de decir que mi Señor es el Salvador. Amén. No somos dignos, amado. ¿Por qué? Juan el Bautista, siendo un hombre lleno del Espíritu desde el fruto del vientre de su madre, dijo que él no era digno de desatar las sandalias de su pie. Entonces usted tiene que sentirse bienaventurado de ser hecho hijo de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 17. Tiene por título: los que querían seguir a Jesús. Pues es palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Ellos dicen así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, escuche bien, amado: las zorras tienen guaridas
y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, presta atención, amado, a esta palabra, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios Ninguno mío. que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gracias, Jesús. Padre amado que moras en las alturas de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, Señor. Padre, en ti, Señor, en cuya mano está nuestra vida, Señor. Padre, en esta hora tu humilde siervo clama, Señor. Padre, para que tú le des, Señor, palabra de vida a este pueblo nazareno de gloria. Oh Padre, no para gloriarnos, Señor eterno de gloria. Oh Padre, sino para que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, creemos y entendemos que la gloria es tuya, Señor. Padre, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Más gloria de hombre no queremos, Señor, sino la gloria. Oh Padre, que procede de ti, Señor eterno de gloria. Oh Padre, la cual es la que añade tristeza, la que añade bendiciones, Señor, y no añade tristeza consigo, Señor eterno de gloria. Oh Padre, porque no son bendición, Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra, porque nos guían a toda verdad y a toda justicia, Señor. Oh Padre, y ellas nos ayudan a caminar, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor eterno de gloria. Seguir primeramente tu reino, Señor, y tu justicia, y estas cosas os serán añadidas. Vamos a estar predicando unos cuantos minutos la palabra de nuestro Señor Jesucristo bajo el tema: no volvamos atrás. Amén. Dale la mano al amigo y al hermano que le queda a su lado y repítale el tema mirando a los ojos seriamente y dígale: no volvamos atrás. Amado, cuando hablamos de volver atrás, amado, hablamos de vivir la vida antigua que teníamos antes de que el Señor Jesucristo nos sacara del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, amado. Nosotros vivíamos una vida en el pecado, una vida de espalda a los preceptos y a la voluntad de Dios, amado. Cuando vivíamos, alabado y bendito sea el nombre del Señor, bajo el dominio del pecado, amado, no teníamos en sí mismo un dominio propio, porque el pecado que habitaba en nosotros era que nos dirigía día y noche, amado. Cuando hablamos de volver atrás, amado eterno de gloria, hablamos a hacer la iniquidad, a vivir bajo el pecado y vivir alabanza al Cordero de Dios, una espalda bebiendo a los preceptos de Satanás, amado. Hay gente que, amado, en el mundo creen que hace la voluntad de ellos. No, amado, las cosas no son así. Si estamos aquí en el mundo, tenemos que ser guiados y dirigidos por alguien, amado, porque dos son los caminos que el hombre sigue. Uno es el camino de la salvación, más otro es el camino de la perdición, amado. El hombre que vive de espalda a Dios, el hombre que vive en el pecado, amado, él cree que está caminando por un sendero, el cual lo llevará a un lugar, alabanza al Cordero de Dios, el que será de bendición para él. Y cuando vivíamos en aquel momento, amado, cuando vivíamos en aquella trayectoria del pecado y de la maldad, amado, alabanza al Cordero de Dios, hacíamos lo que por naturaleza no era bueno, lo que no es agradable delante de Dios. Mas ahora, como seguimos a Cristo, no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amado. Porque aquel que nos redimió del pecado y de la muerte, porque aquel que se hizo maldito para hacernos bendito a nosotros, vino para despojarnos del pecado y de la maldad y de toda injusticia del mundo, amado. Aquel que vino en semejanza de hombre, alabanza al Cordero de Dios, vino para que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amado. Porque la carne, amado, vivíamos sujetada a ella, porque ella nos guiaba por medio del pecado, amado. Pero dice la Biblia que él, llevando cautiva la cautividad, dice que y triunfó públicamente sobre
la cruz, alabanza al Cordero de Dios. Ahora vivimos en un camino donde es bajo la voluntad de Dios. Vivimos los mandamientos y los preceptos y tenemos que caminar, alabanza al Cordero de Dios, recto delante del Señor. Porque te digo, porque vengo en esta noche con el tema no volvemos atrás, amado. Porque hay muchos que están volviendo atrás, amado. Porque hay muchos que están ignorando las maquinaciones del enemigo. El apóstol Pablo habla a una de las iglesias firmes en cuanto a esto, amado. Porque las personas quieren tomar a Satanás a la ligera, amado. Hay personas que quieren alabanza al Cordero de Dios. Que se creen, amado, que pueden sujetar a Satanás por ellos mismos, amado. A Satanás no se sujeta con brinco, a Satanás no se sujeta con mueca, amado. A Satanás no se pisa, alabanza al Cordero de Dios. Porque dice la Biblia que aún el mismo arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice que el mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir palabras de maldición sobre él, sino que invocó el nombre de su Señor y lo reprendió. Hay personas que creen que pueden alabanza al Cordero de Dios de Satanás, amado. Satanás le ha hecho creer a los hombres de Dios y a la humanidad que él puede dejarse pisar, es que usted puede someterlo con cualquier cosa, amado. Y esto es lo que está haciendo que hombres de Dios se devuelvan, ignorando las maquinaciones del enemigo. A Satanás no se le hace cheche, amado. Y con esto no te vengo a decir, alabanza al Cordero de Dios, que no defiendas, sino que tú sepas manejarte en cuanto a él. Amén. Dice la Biblia, amado, que él con su astucia arrastró la tercera parte de la sangre del cielo. Más cuanto a un ser humano que vive de parte de lo que está escrito en las escrituras, amado. Entonces Satanás se está aprovechando de eso, de que la gente que le hace creer a la humanidad de que él se puede tomar a la ligera, amado. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios que predicaban, que caminaban junto a nosotros, hoy están descarriados? Porque ignoraron su maquinación. Se robaron al pecado. Creyeron que era más fuerte que él. Cuando el mismo pecado, si tú no estás metido en la esquina de Jehová, te domina y te sujeta. Por eso que Marileida dice que él no muere, amado, el viejo hombre, sino que está sepultado hasta el día que tú te despojas de esta carne, que solo quiere vivir conforme a los deseos de este mundo, conforme a la voluntad de Satanás, amado. Porque la carne no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede, porque tiene la maldición del pecado sobre ella. Dice la Biblia, amado, en el libro de los Hechos, capítulo 8, si mal no recuerdo, es uno de los capítulos del libro de los Hechos que más me agrada. Y dice: ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo, porque Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Por eso que la carne no se puede sujetar. La carne no se alabanza con Cordero de Dios, con la carne no se juega, amado. Porque que la carne vive en nosotros. El pecado vive en la carne que está en nosotros. Pero el apóstol Pablo habla profundo, dale. Y dice que aunque estemos en carne, no militemos a su conveniencia y conforme a ella, sino conforme al Espíritu, amado. Entonces, en una ocasión, amado, Dios sacó al pueblo de Egipto con señales, con prodigios, con señales que tú y yo nunca las vamos a ver. Con granizo y fuego del cielo, con todas las aguas convertidas en sangre, con las plagas de la rana, los mosquitos, alabanza al Cordero de Dios, y todas esas plagas que Dios mandó. Aún así el pueblo de Israel se desenfocó, a pesar de que el mismo Dios iba con ellos de día y de noche iba con una columna de fuego para que el frío, alabanza, no lo matase. El frío del desierto, amado, es algo que es insoportable de noche, porque es un frío, amado, insoportable, y el mismo Dios iba delante de ellos, y de noche como columna, alabanza de fuego, y de día como columna de nube, alabanza al Cordero de Dios. El pueblo se iba desenfocando. ¿Por qué? Porque tenían puesto sus ojos hacia el arado. Ellos iban caminando, el pueblo de Israel, aunque ellos iban en su mente, ellos pensaban que iban caminando hacia Canaán, amado, pero en su corazón ellos estaban en Egipto. En su corazón ellos nunca dejaron la idolatría. En su corazón ellos nunca quisieron aceptar a Dios. Por eso, a la mínima persecución que Dios le hacía pasar,
Ellos reclamaban y reclamaban que querían volver a Egipto. Querían volver atrás a darle. A pesar de que Dios los sustentó con el mismo maná que bajó del cielo. Dios mío, Padre. Entonces Dios, para desparasitarlo de todo lo que ellos venían trayendo de Egipto, lo hacía pasar pruebas, lo hacía pasar dificultades, porque tú no puedes heredar nada que te cueste el sacrificio. El pueblo de Israel tal vez pensaba que Dios lo iba a sacar a ponerle de pie en un sofá. No, amado, hay que pasar el desierto. Hay que pasar el desierto, porque aún el mismo Cristo pasó su desierto sin tener pecado, sin tener de qué lo acuse. Antes de empezar su ministerio, primero empezó su prueba, porque para él poder soportar la tentación que venía después, el mismo Padre tuvo que llevarlo por el Espíritu al desierto a ser tentado por el mismo Satanás. Porque antes de Dios exhibirte, antes de Dios darte grandeza, tú tienes que primeramente ser tentado. Tú tienes que ser procesado. Pero el pueblo de ahora no quiere esto, amado. A la primera prueba que Dios le pone, de una vez quieren descarriarse, de una vez quieren poner su mirada hacia atrás. Y dicen, yo en el mundo estaba mejor, yo en el mundo no estaba pasando esto. Pero está bien, tú vas a tener todas las cosas si te vuelve al mundo. Pero después que se acabe el mundo, ¿qué vas a hacer? Porque eso es lo que Satanás le está haciendo, le está ofreciendo a la mayoría de predicadores. Que una vez Andrés profesaban la verdad. A mí me duele, amado, esos predicadores, aunque en mi tiempo yo no lo conocí, ni estuve en los tiempos donde ellos estaban trillando, amado. Pero cuando usted ve a un hombre de Dios que predicaba la verdad, usted verlo hacia atrás, amado, a usted tiene que dolerle, porque es un camarada usted que cayó. El Padre trataba fuertemente algo conmigo, pastor. Y el Padre, es lo que mi ministro me decía. Hay muchos que caen, pero la misma iglesia se encarga de sacarlo para afuera. Téngase mucho cuidado, amado. Si alguno que cae, usted lo empuja hacia afuera, porque hay de quien haga tropezar a uno de estos pequeños. Si un hermano suyo cae, no lo acuse, amado. No prepare un mensaje conforme a eso. Usted puede defender las escrituras, amado. Usted puede defender el evangelio, porque para esto fuimos llamados, para predicar y defender el evangelio. Pero si usted sabe que un hermano suyo cayó y está pasando una situación, no prepara un mensaje conforme a eso, porque usted mismo está haciendo que él vuelva atrás. Usted mismo lo está empujando hacia el mundo. El Padre trataba algo fuerte conmigo hoy sobre esa cosa, que la mayoría que están descarriados fue porque una vez cayeron y la misma iglesia lo acusó y lo sacó para afuera. Porque en vez de entender en su mano, como dice la escritura, lo están empujando, lo están acusando, amado. Y eso está haciendo que vuelvan atrás muchos hombres y mujeres de Dios. Y esa sangre va a correr por la cabeza de aquel que haga con el hermano se decae. Porque puede caer, amado. Cualquiera puede caer. Pero su deber es levantarlo. Anda, acabamos de leer, amado. Vemos que el maestro iba de lugar en lugar y se le acercan tres personajes. El primero le dice, lo voy a leer, verso 57. Yendo a ellos, uno le dijo de camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Porque hay mucha gente que está volviendo atrás. Porque muchos de los predicadores, Andrés, andan hablando mentiras. Le hacen creer a aquellas personas que se van a convertir que aquí no hay que pasar procesos, que aquí no hay que pasar persecuciones. Pero el mismo Cristo, hablando del profeta Isaías, dijo que el mismo Cristo era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el mismo Cristo dijo, si a mí, al árbol verde darle, al tronco donde ustedes se van a sustentar, me están haciendo toda esta cosa, ¿cuántos de ustedes que no se asemejan a lo que soy yo sobre la tierra? El deber de usted predicar el evangelio tal y como es. Que si se van a salvar 10, que se salven 10, pero con la verdad. Que si se van a salvar 50, que se salven 50. No porque tú predicaste algo a tu conveniencia, para jalar multitudes. Porque ellos hacían lo que escriben los fariseos. Ellos iban y recorrían
volvía mar y tierra para hacer un prosélito, pero lo volvía dos veces hijo del infierno. ¡Dios mío! Oh Padre, te amo, amado Jesús. No soy digno de tu presencia, Dios eterno. Por eso Cristo le dijo: ustedes se meten a la casa de la viuda, pero ustedes van a recibir mayor maldición. Ustedes le predican, pero no le predican mi palabra. Y lo están volviendo dos veces hijo del infierno. ¡Dios mío! Hay una nube, hay una nube. Entonces Cristo viene en el capítulo 14, versículo 27 y le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Cuando Cristo habla con esto con los discípulos, le hace entender que ustedes van a padecer, ustedes van a sufrir, ustedes van a ser martirizados, ustedes, a uno de ustedes le van a entregar ante la sinagoga, ustedes van a ser perseguidos, uno a otro se van a entregar, pero yo estaré con vosotros desde hoy y hasta el fin del mundo. ¡Amén! Y le dice, en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Cristo siempre adiestraba a los discípulos sobre todas las cosas que le iban a acontecer. Aunque primeramente le hablaba en parábola, pero cuando estaba en su cámara secreta, le decía las cosas tal y como son. Y de guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ellos dicen que hay que vestir pero no visten. Ellos dicen que hay que alabarse contra de Dios. Que ustedes pues son adúlteros. Se meten en la casa de la viuda y hacen y deshacen. Y como pretexto hacen largas oraciones. Así que haga lo que os dicen, pero no imitéis su conducta. Porque dicen y no hacen. Y cierran el reino de los cielos a los hombres. Y ni entran ni dejan que el otro entre. Amado, prediquemos la verdad que está escrita por el Señor aquí. Yo sé que las palabras son duras. Yo sé que las palabras, amado, a veces son difíciles de escuchar. En una ocasión el mismo Cristo, Juan 6, verso 60 en adelante, dice la Biblia que, hablando Cristo, unos versículos más para atrás, le dice que Él era el pan vivo que descendió del cielo, que aquel que no comía su carne ni bebía su sangre no podía entrar al reino de los cielos. Mas las personas se turbaron y decían, y que lo dedicaban verdad de la mente de ti de demonio. ¿Cómo dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Mas ellos no entendían la profundidad en la que Cristo hablaba. Cristo le decía, ustedes tienen que vivir mi palabra y ponerla por práctica. Alabanza al nombre de Dios. Entonces cuando Cristo le empezó a hablar todas las cosas que ellos predicaban, mas no hacían, dice la Biblia que uno a uno se devolvían, mas no querían seguirle. Y los discípulos le preguntaron, maestro, duras son estas palabras, ¿quién podrá oírlas? ¡Ay, Dios mío! Y muchos de los que caminaban con él ya no lo seguían, porque ahí Cristo se puso él y puso al mundo, como en una ocasión lo hizo Pilato también. Dice la Biblia que cuando Cristo fue martirizado por nosotros, fue culpado, maltratado y le pusieron una corona de espinas. Pilato, para ponérsela difícil al pueblo, dice la Biblia que el pueblo acusaba a Jesús con acusaciones falsas, amado. Y Pilato, viendo que este hombre era justo, no quería entregarlo a la alabanza al Cordero de Dios. Y venían y lo acusaban, y Pilato volvía y entraba a Jesús, alabanza al Cordero de Dios, para preguntarle por qué que lo acusaba. Mas Cristo no abría su boca. Y sacando a Cristo, alabanza al Cordero de Dios, Pilato, para desligarse de la crucifixión y de la muerte de Cristo, sabiendo que este hombre era justo, bueno, se la voy a poner difícil. Cuando el pueblo dale no quiere saber de Barrabás, porque Barrabás es quien le roba, Barrabás es que lo tiene, es que está tragando en el barrio, Barrabás es que Y eso sobra. para amado, alabanza al Cordero de Dios, haciendo motín en el barrio. Ese la voy a poner difícil porque nadie quiere saber de Barrabás. Y dice la Biblia que él puso a Barrabás y a Jesús a un lado. Cuando a ti te persigan, cuando digan que tú no eres de Dios, ahí es darle que tú eres verdaderamente de Dios. Porque si el mundo te aplaude, hay algo mal en ti. Tú no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. No todos, me especifico, porque hay un remanente que sabe y entiende que somos de Dios. Porque muchos decían verdaderamente
este hombre de Dios, porque en él no se ha visto nada, tanta señal y tanto prodigio. Aún mismo le escribo los fariseos, sabían que él venía de parte de Dios, Andrés, porque el mismo Nicodemo le dijo, sabemos, y si dice sabemos porque muchos estaban de acuerdo, mas aún así decía que tenía demonios, Ay, Dios mío, Padre. porque tenían envidia de él. Entonces muchos de nosotros, amados, a veces queremos amedrentarnos porque a ciertos impíos digan, no, tú no eres de Dios, tú no eres de Dios, tú no eres cristiano, tú tienes diablo, amado, gózate. Si están hablando de ti mintiendo, mas si están hablando de ti con verdad, arrepiéntete. Amén. Muchos de los cristianos, amados, en estos tiempos, se turban por lo que digan los impíos allá afuera. Tú no eres cristiano, tú no vas a seguir, tú no vas a llegar. Estas son cosas que el enemigo usa como estrategia para hacer que tú te devuelvas del camino de Dios. No escuche la voz del diablo, porque cuando Cristo estaba en el desierto, Cristo le habló cosas específicas. Satanás le ofrece, viendo que tenía 40 días y 40 noches sin comer, darle, entonces si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Es lo primero que va a hacer, que va a poner duda en ti. El enemigo, amado. Por eso la Biblia dice que no alabanza al Cordero de Dios. Ignoremos las maquinaciones del enemigo. Satanás lo primero que va a hacer es que va a hacer que tú dudes de lo que Dios dijo de ti. Y se vale dudar, amado, pero no persistir en la duda. Porque si tú persistes en la duda, va a entrar un espíritu de error en ti que te va a confundir y va a hacer que tú vuelvas atrás. Porque Juan el Bautista, amado, cuando se vio, amado, que estaba entre el pan y la pared, ya se había dado el edicto, Juan lo vamos a decapitar. Dijo, mandó de su discípulo y le dijo, vayan y díganle a él, si él es el que ha de venir, lo esperamos otro. Él se turbó, amado, un hombre lleno del Espíritu Santo, amado, del fruto del vientre de su madre, amado. Dice la Biblia que nació de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista, dicho por el mismo Cristo. Entonces Cristo lleva a su discípulo y le enseña el panorama, sana a los enfermos, los ciegos ven, los cojos andan, muertos son resucitados. Entonces ahí le entendió y le dijo, y pues yo parafraseando le digo, Herodes, vuélame la cabeza ya. Pero él no se quedó en la duda que tenía en su cabeza, sino que buscó confirmación de Dios. Ay. Y eso turbando a la mayoría de los hombres de Dios en estos tiempos. El Padre venía ministrándome esa cosa desde hace días atrás. Cuando yo vi que el pastor mandó el video donde Mingetti estaba descarriado, llamado. Cuando yo me arrodillé a orar, amado, yo no solo decir las cosas que yo hago en mi intimidad con Dios, pero yo me angustié amargamente. Y yo clamaba, amado, por esa persona, por esos predicadores, que el enemigo lo volvió atrás. Y también oraba por aquellos que están siendo mercadería y burla del evangelio, amado. Personas que predicaban una verdad inmutable, hoy han tomado el evangelio como una fuente de mercadería. Y eso es un sinónimo de volver atrás, amado. Porque cuando tú eres mercader del evangelio, ya tu Dios no es Jesucristo, ya tu Dios no es Jehová, sino que tu Dios es la riqueza. Póngase de pie, amado. Te amo, Jesús. Amado, no nos podemos detener. Si hay algo que yo paro diciéndole a Darling allá en el trabajo y él para diciéndomelo a mí, y es que no nos podemos detener, amado. Hay que seguir caminando. No escuche la voz del diablo cuando le diga, no, que tú no puedes, no, que tú no puedes santificarte, no, que tú no puedes dar nada de eso. Amado, para la gloria y la honra de Dios, la mayoría de cosas yo las dejé siendo impío. Muchas cosas yo las dejé siendo impío. Pero ¿cómo? Yo veía, que se lo conté al líder también, y veía muchos videos cuando Felipe y Soporte no eran charlatanes. Y veía muchos videos de ellos siendo impío, mano. Siendo impío. Y usted sabe, oye, la grandeza de Dios es tan grande, amado, que yo me acerqué a Dios. ¿Usted sabe por dónde fue? Por un estado de WhatsApp, donde yo veía donde le estaban haciendo memes a ellos. Y yo le pregunté al muchacho, ¿quiénes son esos? Yo dije para curarme porque
Me estaban poniendo el efecto y la cosa. Entonces Dios usó esa estrategia. Como yo iba a ir a burlarme, entonces me metí el evangelio por los ojos. Y poco a poco, siendo impío, amado, Él fue santificando. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que no hay nada imposible para aquel que habita en nosotros.